Básicamente yo voy a presentar dos casos, uno vinculado con evidencia directa, en el cual hemos investigado, y otro caso vinculado a la evidencia indirecta. Primero voy a hacer una pequeña introducción a lo que fue la ley, o lo que es el objetivo de la ley actual. Nosotros tuvimos una ley, la 22.262, que era de carácter penal y estaba vinculado exclusivamente con lo que eran las conductas anticompetitivas. En el año 99, cuando se cambia la ley y pasa a ser la ley 25.156 la que rige el tema de competencia, se incorpora el control de fusiones y adquisiciones, el control previo de fusiones y adquisiciones. Por supuesto que hoy vamos a hablar de prácticas anticompetitivas, y en el artículo primero de la ley se establecen aquellas acciones que están contempladas en la ley como prácticas anticompetitivas, aquellas conductas que limiten o restrinjan o distorsionen la competencia o puedan constituir algún abuso de posición de dominio de las compañías. Y esto, por supuesto, siempre vinculado al interés económico general, que es lo que la ley trata de preservar. Y nosotros, como funcionarios que implementamos, llevamos a cabo la regulación de dicha ley. Ahí lo comentaba, lo que penaliza la Ley de Defensa de la Competencia, las prácticas horizontales, en el artículo 1 y 2. En el artículo 2 define una serie de prácticas restrictivas a la competencia, entre las que, y las que nosotros vamos a ver como caso justamente, son las prácticas colusivas. Dentro de estas prácticas colusivas, de la cartelización, de la coordinación oligopólica, como un acuerdo, un convenio, ya sea explícito o implícito, hoy le diría más bien que encontrar en algún convenio explícito en temas de cartelización es muy difícil. Ya creo que, como diríamos nosotros, están todos avivados de este tipo de acuerdos, con lo cual es sumamente difícil tener evidencia directa sobre el acuerdo de cartelización, aunque cada tanto encontramos alguno que todavía no aprendió. En virtud de estos convenios explícitos, básicamente las variables que nosotros contemplamos obviamente son precios, la cantidad y las participaciones de mercado de estas empresas que están cartelizadas. En los dos casos representativos que vamos a ver, como les dije antes, uno de evidencia directa y el otro indirecta. El de directa es de oxígeno líquido, un tema de fines de los años 90, y el indirecto, que lo sancionamos o terminamos recientemente sancionando, del mercado de televisión por cable en una provincia del interior del país, que son Cablevisión y Multicanal, los dos denunciados. Con respecto a oxígeno líquido, como les decía, esta fue una investigación que se inició de oficio. Nosotros tenemos dos maneras de actuar. Una es a través de las denuncias que nos puedan formular algún competidor que se vea agraviado por alguna conducta, perjudicado por alguna conducta anticompetitiva. Y la otra es la investigación de oficio, que hemos iniciado muchas. Tanto en conductas hacemos investigaciones de oficio como en concentraciones, ¿no? Si bien no vamos a ver el tema de concentraciones, nosotros también hemos analizado, a través de lo que nosotros denominamos diligencias preliminares, hemos analizado algunas concentraciones o tratamos de determinar si realmente existieron concentraciones que no han sido notificadas en la comisión. Dentro de oxígeno líquido, que es una investigación, como dije antes, iniciada de oficio, las denunciadas eran 4 compañías que tenían el 95% del mercado. Eran Praxair Argentina, AJA S.A., Indura y Arrow Liquid Argentina. En este acuerdo colusivo o esta denuncia tenía un periodo, una temporalidad del año 97 al año 2002. Había un reparto de clientes y fijaciones de precios en las licitaciones públicas y privadas, porque el oxígeno líquido obviamente es un producto destinado al sector medicinal. Entonces está muy acotado exclusivamente a ese segmento. El mercado relevante de producto, dije que era líquido medicinal y de oxígeno gaseoso también medicinal, que está provisto en tubos.
y el mercado geográfico era todo el territorio nacional. Estas empresas cubrían todo el territorio. Como le dije antes, era un mercado altamente concentrado, estas empresas tenían el 95% del mercado y tenían índices de HCI, el Hinterhilchman, que alcanzaba valores entre los 2.600 y 10.000, por lo tanto era una alta concentración. Un producto que no tiene sustitutos, barreras a la entrada muy significativas, la exigencia regulatoria del Estado es bastante significativa y hay obviamente una dificultad para la obtención de clientes vinculado a los costos de instalación, importantes inversiones, etc. Y como les comentaba también, la provisión de estos productos es a través de licitaciones ya sean públicas o privadas, tanto sea en el caso de las públicas, los hospitales públicos, el servicio de salud público, o los servicios de salud privados, que también son provistos de este producto por licitaciones privadas en este caso. ¿Cuál fue la instrucción y los medios de prueba que se llevaron a cabo para poder llegar finalmente a lo que fue la sanción de esta conducta? Hubo pedidos obviamente de información a aquellos que eran los demandantes del producto, los hospitales y sanatorios, ya sean públicos o privados, tomamos muchas audiencias testimoniales y existió participación de la justicia en cuanto a allanamientos que se hicieron en diferentes lugares del país a las 4 empresas en forma simultánea. La información proporcionada por los establecimientos públicos y privados, que eran 63 establecimientos sanitarios, manifestaban que el 65% seguía teniendo un mismo proveedor. Había pocas cotizaciones presentadas. Ustedes saben que cuando existen licitaciones, uno de los acuerdos que puede haber es que justamente entre ellos se repartan las licitaciones y pueden establecer mecanismos en los cuales uno se presenta una vez, otros se presentan en otras licitaciones, acuerdan precios, por lo tanto le dejan a aquel que tiene que tomar la decisión en la licitación, de aprobar la licitación, le dejan un poco margen, sobre todo en productos que son necesarios para la salud, ¿no? Y no tienen sustitutos. Dentro de las audiencias testimoniales que se hicieron a gerentes de compras de los hospitales y las clínicas, que de hecho son los gerentes de compras son los que hacen todo el proceso licitatorio, en definitiva, que definen los requerimientos en el proceso licitatorio. Lo que uno notaba o detectamos fue el comportamiento de las firmas en, por ejemplo, renuencia a cotizar, cotizaciones a valores muy altos y presentación con errores formales en las presentaciones de las licitaciones. También se procedió dentro de los allanamientos a secuestrar documentación, fueron mails, memos, notas internas, donde uno podía visualizar simulaciones a la competencia, es decir, ofertas complementarias, o que justamente lo que mencionaba antes, se suprimían en las ofertas algunos de los oferentes, el reparto de los clientes, convenios interempresariales con la competencia y lo típico que son los acuerdos de precios en este tipo de conductas. Las evidencias obtenidas en este periodo entre los 1997 y 2000, una evidencia directa obviamente, y que acreditó que las firmas en forma sistemática concertaron sus posturas en los procesos de compra, de los nosocomios públicos y privados, en los hospitales, sanatorios públicos y privados, se repartieron clientes y acordaron los precios. Finalmente, con toda la información que habíamos recabado, después de un tiempo, se resolvió obviamente sancionar a estas cuatro empresas. Por supuesto, nosotros tenemos por ley la sanción que nosotros podemos aplicar, son sanciones monetarias exclusivamente. Por supuesto que son siempre apeladas, van a la justicia, después en la justicia hará lo que crea conveniente que tiene que hacer, pero el proceso nuestro siempre que condenamos una conducta, en definitiva termina siendo una sanción monetaria que siempre está graduada en virtud de
el daño que ha generado en el interés económico general, el daño que generó en el mercado, y siempre con un plus adicional para tratar de desincentivar este tipo de conductas. Básicamente, lo que uno pretende con la sanción es recuperar lo que perdió el mercado. Por supuesto, va a cerca del Estado, esto no va a los perjudicados directamente, porque así está hecho el sistema, pero además de recuperar esa porción que se han quedado las empresas por las actitudes o conductas anticompetitivas, lo que se trata es de desincentivar este tipo de conductas y que el día de mañana no vuelvan a suceder. La multa que finalmente se aplicó en su totalidad, ahí están los montos parciales valoradas en dólares para que ustedes puedan tener una referencia, llegó a los 23 millones de dólares para estas empresas. Como les decía recién, ¿cuáles fueron los hechos que acentuaron la gravedad de la conducta? Entre ellas teníamos las imputadas concentraban casi la totalidad de oferta, tenían el 95% de la participación de mercado. El oxígeno medicinal es un bien de primera necesidad, obviamente no tiene sustitutos. La concertación fue monitoreada e implementada a los más altos niveles de las empresas. Obviamente todo el ámbito era netamente nacional, abarcaba todo el país. El acuerdo duró 5 años, entre el periodo 2097-2002, y una de las firmas que estaba involucradas en la concertación, en el proceso de cartelización, procedió a la eliminación de uno de sus competidores en el proceso que duró toda esta conducta. Obviamente en esta etapa, a pesar del tiempo que ha pasado, tenemos una instancia judicial. El caso está actualmente en la Corte Suprema a resolución, aunque las cámaras inferiores, la Cámara de Apelación, confirmó la sanción que nosotros habíamos impuesto en aquel momento. Este entonces es el caso de la evidencia directa que nosotros hemos analizado en el mercado de medicina, oxígeno líquido. El otro caso está vinculado a operadores de cablevisión y multicanal. Ese tema bastante reciente, lo hemos sancionado el año pasado, también con multa, y se dio en el interior del país. Existieron denunciantes que eran usuarios de televisión por cable en la ciudad de Paraná, en Entre Ríos, una provincia del litoral. Y las empresas denunciadas eran las que mencionaba recién, que eran Multicanal y Cablevisión, que son las dos grandes empresas que hoy están actuando en forma mancomunada, como una sola, y que mantienen operaciones en todo el país. Y justamente lo que se denunciaba era que estas empresas habían modificado intempestivamente las prestaciones contractuales. Básicamente las modificaciones en las grillas televisivas. Acá hay un pequeño mapa más que referencia a dónde están localizadas la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos. La conducta, ¿cómo se origina? Antes de la sanción de la ley de la 25.156 en el año 99, estas empresas habían comprado Multicanal y Cablevisión, que eran competidoras en ese momento, habían comprado varias empresas de cable locales, pequeñas. Obviamente, como estas operaciones fueron anteriores a la ley, en el 99, cuando se sanciona la nueva ley, se impone la notificación de las operaciones de concentración. Hasta esa fecha nadie estaba obligado a notificar estas operaciones. Por lo tanto, estas empresas compraron, no notificaron porque no les correspondía, pero de todos modos la conducta analizada está vinculada justamente a la cartelización y al reparto de mercado. Bueno, una vez que se realizó la adquisición conjunta de los pequeños cable operadores de la ciudad de Paraná, la firma dividieron los activos. Y esta división justamente lleva a que queda dividida la oferta de televisión por cable en forma territorial prácticamente en un 50% para cada uno de los operadores Multicanal y Cablevisión,
que habían hecho estas operaciones previas y de esta forma se habían repartido el mercado. En esta conducta se generaron obviamente condiciones que limitaron a los abonados actuales o que estaban en ese momento, más aquellos potenciales del servicio de televisión por cable, que pudieran elegir libremente cuál era su operador de cable. A repartirse el mercado 50, en forma territorial, 50 por un lado, 50 por el otro, depende en qué barrio estaban, era la operadora de cable que les correspondía. Esta clara y definida frontera que nosotros detectamos se dio también en los tendidos de red de cable, de Cablevisión y Multicanal, que son las dos compañías denunciadas y realizaron la conducta, y como les decía antes, se había dividido la ciudad en dos partes iguales. ¿Qué se le imputa a Cablevisión y Multicanal? Se les imputa justamente las conductas consistentes a la división de mercado en la ciudad de Paraná a partir de esa organización societaria que se había dado en el año 1997, luego de la adquisición de todos los pequeños cables operadores que había en la ciudad de Paraná. Los métodos de prueba, la prueba que se generó en la Comisión de Defensa de la Competencia, fueron audiencias testimoniales a consumidores que justamente manifestaban que había habido una división en la competencia a partir de toda la reorganización societaria que se había realizado por las empresas denunciadas. También ellos mismos manifestaron las partes que el criterio rector utilizado para la división de los activos de estas empresas había sido justamente repartir los abonados y las redes para cada una de las partes. Ellos mismos manifestaron que habían tenido ese criterio para hacer la exención de esas empresas que habían comprado. Después nosotros a través de pericias detectamos que no había habido modificación en el tendido de red y que previo a la decisión de estas compañías había la superposición de redes. Por lo tanto, en el momento previo a las decisiones de las empresas estaban compitiendo. Luego de la adquisición y de la decisión dejaron de tener superposición de las redes. Manifiesta probablemente claramente que existía un acuerdo, ¿no? Como conclusión podemos decir que en este tipo de teoría de economía de escala de las redes, el monopolio de cables necesariamente no es eficiente, y la decisión en este sentido que tomaron Cablevisión y Multicanal, las denunciadas, a través de este acuerdo de decisión y de fusión, fue una decisión individual en el sentido que reflejaba la voluntad de cada empresa por llevar adelante tal decisión de activos. Finalmente, nosotros como conclusión de toda esta conducta, podríamos decir que los precios de los abonos se equipararon, dejó de existir la competencia y desaparecieron todas las señales de cable. Y por supuesto que los consumidores la única posibilidad que tenían era de optar por la red que les correspondía de acuerdo a la región o la zona de la ciudad en la cual se encontraban. La sanción que nosotros le aplicamos a cada una de las empresas fue de 2,5 millones de pesos, aproximadamente $630.000 a cada uno. La Cámara obviamente apelaron la multa, como hacen siempre cuando sancionamos. Todas nuestras multas han sido apeladas. La Cámara de Apelaciones confirmó rápidamente la sanción y esto fue apelado y hoy está también en la Corte Suprema de la Nación Argentina. Bueno, estos son los casos sucintamente que pongo, así que bueno, esos son los dos temas. ¿Alguna pregunta que quieran realizar? Sí. Las multas cobradas iban sí. Al Estado y el Estado ¿a qué rubro manda esos valores? ¿A qué? ¿A qué rubro manda esos valores? No, eso entra a rentas generales. No. Al Tesoro.
Sí, sí, sí. Entra dentro de renta general, no tiene una asignación específica. No, no. En general, en algunas que nosotros lo hemos analizado en algún momento, justamente tratar de que esos recursos vayan a la comisión, al presupuesto propio de la comisión, para poder justamente mejorar el presupuesto y mejorar, por supuesto, el funcionamiento de la misma, pero van a rentas generales. Así es en general con todas las sanciones que corre el Estado, no tienen asignación específica. Sí, perdón. Ustedes en Argentina utilizan el índice Herfindahl. Sí. ¿Cuál es el índice donde consideran que hay poder de mercado? ¿Cuál es? El valor que consideran que arriba de eso hay poder de mercado. Y es mucho más bajo de los 2600, muchísimo más bajo. Ese índice que nosotros que mostraba que iban entre 2600 al 10.000 eran muy superiores a lo que marca un poder de mercado importante, una concentración de mercado importante. No recuerdo ahora cuál es el límite, pero es mucho más bajo que los 2600 que planteaba como límite inferior en estos índices que nosotros habíamos calculado. Mucho menor. No recuerdo ahora exactamente el límite, pero mucho más bajo de los 2600, con lo cual eso demostraba una alta concentración. ¿Sí? No, yo no conozco casos que haya habido civiles, no tengo conocimiento. Por supuesto que tenés la posibilidad de este tipo de sanciones o resoluciones, da la posibilidad de que alguien pueda plantear una demanda civil. Eso, pero no tengo conocimiento que se haya, a través de una decisión nuestra, se haya ido después por la responsabilidad civil y una demanda en ese sentido. No lo desconozco. Pero tranquilamente puede hacerse, ¿sí? Sí. Una pregunta, ¿qué tiempo duró esa investigación que ustedes hicieron? Desde el momento en que detectaron que se hizo la división de los dos territorios, ¿cuánto tiempo se dio esta situación? ¿Qué tiempo se demoraron en descubrir todo lo que estaba sucediendo? Finalmente cuando nosotros resolvimos. Exactamente. O sea, ¿en cuánto tiempo llegaron a la conclusión de este evento? 4 años. Fue en el año 2005-2006. ¿No? La conducta obviamente estuvo desde el año 97 al 2002. No es el periodo que nosotros analizamos. Y tuvimos 4 años para llegar a la resolución definitiva. ¿Alguna más? Sí. Estamos buscando el término cartel, cartelización a este acto ilícito. Sí. Ese término tiene que ver algo así como cuando se llaman los carteles, organizaciones de narcotráfico. Sí. Y bueno, básicamente, digamos, más allá de quiénes son los que realizan esta concertación, esta cartelización, el concepto es el mismo. ¿No? Son pequeños, porque en realidad son pocos operadores que tienen una amplia concentración en el mercado, un gran poder del mercado, y obviamente se asocian, el caso de la droga muy particular, ¿no? Porque es un mercado lícito. Nosotros actuamos sobre todo aquellos que son mercados lícitos, más allá de que la conducta sea ilícita entre comillas, ¿no? Pero la denominación cártel es la misma para cualquier. En definitiva es la concentración y el acuerdo entre pocos operadores que dominan el mercado, en el sector que fuera. Sí. No sé, quiero que me aclare exactamente la prueba que había dado sobre información de redes. Una de las pruebas para determinar el cartel exigía su sobre información de redes.
La superposición de redes, nos estamos refiriendo al tendido de redes de cable, que son los que dan el servicio final al consumidor. ¿Eso quiere decir que los cables de una empresa en la otra? No, cuando las empresas compiten por un mercado más grande que el que se repartieron ellos. El tendido de redes, cuando vos tenés los redes por las manzanas, como pasa acá, y vos tenés competencia, vas a tener superposición de redes. Vas a tener las dos empresas o tres de los que fueran que están compitiendo y están ganando clientes de otra empresa que te está dando servicio a vos. Eso significa superposición de redes. Son varias compañías para un mismo consumidor. Es decir, tienen su tendido de red en tu casa, son varios que pasan por tu casa. No necesariamente que estén en tu casa, sino que pasan por tu casa. En el momento que no se da la superposición de redes, y que la tenían en su inicio, cuando estaban compitiendo, y después cuando estuvieron analizadas, se realizó la conducta en estos 5 años, ya no existió superposición de redes. Los tipos las empresas dejaron de hacer inversiones, no tendieron redes porque dijeron el 50 es mío, el 50 es tuyo. ¿Para qué vamos a gastar inversiones si no estamos compitiendo? Lo que estamos haciendo es repartiendo el mercado y cada uno gana lo que tenga que ganar. Y por supuesto, seguramente vas a ganar mucho más de lo que tenías que ganar en competencia porque vas a pagar precios. Entonces digo, claro, la superposición de redes es eso. Cuando tenés competencia vas a tener superposición de redes porque van a estar buscándote a vos como cliente las dos empresas, o las tres o las que fueran. Esa fue una evidencia más, ¿no? Por supuesto. Después que esta conducta se dio, cada uno se dedicó a invertir en tender redes en su zona, que estaba repartida justamente, se repartieron los clientes. Sí. El resto de empresas del sector, en el caso de las dos sanciones, ¿cómo reaccionaron? Tal vez se asustaron al ver que ya había controles, que había multas y dejaron de hacer una serie de actitudes que tenían competencia de este tipo, ¿no? No sé qué reacción tuvieron el resto al ver que las empresas estaban siendo sancionadas. Lo que pasa es que es una situación muy particular porque estas dos empresas que ahora actúan juntas, que son parte del Grupo Clarín, es la única situación que se da por ellos solamente. No hay otras empresas que puedan tener esta misma capacidad. Cablevisión fue comprando en todo el país cables, porque en Argentina había muchos cables, en las ciudades había muchos cables locales. Estos son los únicos realmente con trascendencia nacional. Y lo que hicieron con el tiempo, en todos estos últimos años, fue ir adquiriendo, ir comprando los cables operadores de las ciudades, del interior del país. Y hoy por supuesto, tienen cobertura en casi todo el país. Entonces, en realidad, esa situación no se puede dar en otros porque no existe otra empresa con ese poder de mercado y con ese tamaño y con la capacidad financiera que tiene el Grupo Clarín. Básicamente les diría que es irrepetible esa conducta. Menos al revés ahora de algunos contra ellos, ¿no? Porque no son demasiado grandes ahora como para que alguien les pueda hacer fuerza, y ese es uno de los problemas. En aquel momento se daban esas circunstancias y fue justamente por aquellas épocas en que ellos empezaron a hacer compra por varias ciudades del país comprando cable operadores. Ciudades chicas y ciudades grandes también lo hicieron. Pero las multas las apelan. La van a la justicia y bueno, cuando salga. La verdad que no. Es algo que nosotros no está en nuestra órbita, ¿no?